Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, lo pueden ver completo o pueden ver a partes por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren oír, lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Xavier Vilà, periodista y analista catalán y español. Xavier, como siempre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Juliano Basile, corresponsal de Valor Económico, el diario económico más importante del Brasil, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y el primer asunto, Juliano, es económico y tiene que ver con Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que está también a 4 o 5 cuadras de aquí. La Corte de Justicia de la República en Francia, hace muy pocas horas, la acaba de encontrar como culpable de negligencia en el desvío de unos fondos públicos. El origen de todo esto tiene que ver que cuando ella en el año 2007 era ministra de Economía, de Finanzas, de Industria y de Empleo, una superministra del gobierno conservador de Nicolás Sarkozy, ella autorizó que un problema, un pleito que había con Bernard Tapie, en su momento presidente de Adidas o mayor accionista de Adidas, decidió que eso fuera resuelto por un tribunal de arbitraje, por un tribunal de arbitramiento. Eso, por supuesto, entrañó un costo y el señor Tapie finalmente recibió, como consecuencia de este pleito en el que estaba involucrado Crédit Lyonnais, uno de los bancos más importantes de Francia, él recibió más de 400 millones de euros. Se considera que ella fue negligente porque autorizó ese tribunal de arbitramiento por una parte y por otra parte porque no impugnó el fallo, que le costó al erario francés un dinero. No está sujeto esto a una pena de prisión y por ahora el Fondo Monetario Internacional, mediante su directorio, ha expedido un comunicado diciendo que se va a estudiar la cuestión, a ver qué va a pasar con la señora Lagarde. Hay que tener en cuenta que el antecesor inmediato de la señora Lagarde, el exministro francés Dominique Strauss-Kahn, fue encontrado, fue acusado de estar involucrado en una red de prostitución y tuvo además que renunciar al cargo después de que hubiera sido acusado también de haber acosado a una mujer que estaba haciendo la limpieza en un hotel en Nueva York. ¿Debe renunciar Christine Lagarde? ¿Cree usted que la van a forzar a renunciar o ella puede quedarse tan campante en el cargo? Yo pienso que no, porque ella fue electa para un nuevo periodo de 5 años en este año, está en el inicio de este periodo, pero todo eso se pasa en un momento muy difícil para todas las instituciones multilaterales de Washington, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque ellas perdieron con el Brexit, perdieron también con la victoria de Trump, están a observar la amenaza al comercio global, a los tratados globales de comercio con la victoria de Trump, con el Brexit y con todo lo que se pasa en Italia. Entonces es más una derrota muy grande. El borde del fondo va a analizar esa situación para proveer una respuesta. Pienso que solamente en el próximo año, pero es algo que torna más fraco el Fondo Monetario en un momento que ya se ve enfraquecido por otras situaciones. Xavier Vilà. Coincido mucho en la idea de que esto contribuye a alimentar todavía más la desconfianza hacia un organismo donde ya llueve sobre mojado. Usted ha hablado del predecesor, pero es que el predecesor del predecesor también tuvo problemas y el predecesor del predecesor del predecesor también, pues nos remontamos a gente que junto con la organización hermana al Banco Mundial, sus máximos responsables han estado en el ojo del huracán desde que yo estoy en esta ciudad. Ya llevo 10 años aquí y siempre, o Paul Wolfowitz, o Rodrigo Rato, o Strauss-Kahn, ahora hablamos de Lagarde. Selig no estuvo ahí también. Sí, entonces esto en unos organismos que han recetado, por ejemplo, en el caso europeo, esto duele mucho porque son organismos, como ustedes saben, que recetaron una austeridad que en este programa calificamos de austericidio para muchos países europeos, que condujeron a dramas auténticos en Grecia, en Italia, en España, con recetas que luego el mismo organismo declaró que no fueron las mejores para salir de la gran crisis del 2008. Entonces, gente que se gana muy bien la vida, que no paga impuestos, que tiene chofer, escuelas gratis para sus hijos en las escuelas más prestigiosas de esta ciudad y suburbios. Es decir, se da una imagen que contrasta mucho
con lo que la gente sufre a partir de las recetas que surgen de estos organismos, y que aunque el abogado de Lagarde dice que tampoco es tan grave de lo que le están acusando y que no van a recurrir ni siquiera, y lo engloba precisamente en el contexto de una crisis y que por tanto hay que entenderlo, yo creo que el común del ciudadano no entiende estos comportamientos. Raquel Godas. Bueno, me parece que, redundando un poco en lo que han dicho ellos, lo que ocurre aquí también es que esta nueva decisión sobre Lagarde lo que hace es alimentar aún más ese descontento que ha provocado cosas como el Brexit y Trump. Entonces no sé hasta qué punto una institución de ese carácter está legitimada o puede aguantar en este clima que existe tan pesado ahora mismo a nivel político y económico en el mundo, que por enésima vez un dirigente, un director general del fondo se ha acusado de algún tipo de mala praxis, ¿no? Puede que lo que hiciera ella no fuera tan malo, puede que no tuviera un escándalo tan grande como el de Strauss-Kahn, pero no sé hasta qué punto llegar a la dirección del FMI te requiere haber cometido algún tipo de delito antes. Parece que lo piden como parte de requisitos para el currículum. Entonces, creo que deberían hacérselo mirar, porque todo esto forma parte de los movimientos sociales y políticos que estamos viendo actualmente y fíjense que tienen consecuencias. Pepe. Bueno, ha sido una regla no escrita, ¿no? Que el dirigente del Fondo Monetario Internacional le corresponde a Europa y el del Banco Mundial a Estados Unidos, esto por décadas. Probablemente esta es una señal de que llegó una hora de hacer cambios, ¿no? Ha habido varios candidatos de América Latina y de otras partes del mundo y eso no ha ocurrido. Yo creo que más que un cuestionamiento al Fondo Monetario como tal, es un cuestionamiento a la manera de hacer política en Europa, ¿no? Porque esto nuevamente pone en entredicho los contubernios que hay entre los políticos y los empresarios. El Banco Credit Lyonnais en ese momento tenía una participación del Estado galo y el caso contra Lagarde se finca sobre la idea no necesariamente que fue negligente al asignarlo a un arbitraje privado, sino al rechazar su prerrogativa de apelarlo cuando era posible, y fueron 400 millones de euros. Sin embargo, este caso no es nuevo. Estalló propiamente en 2014 cuando fue inculpado, que era justamente cuando estaba dándose todo el proceso de la sucesión en el organismo internacional, y el fondo, al menos la Junta, nunca pareció tener un apetito como para decir que iba a ser un caso que pudiera de alguna manera echar por la borda la candidatura de ella, mientras se mantenía la noción de que ella podía ejercer su trabajo, no iba a haber ninguna disrupción. En este caso no hay pena, no hay multa, no hay cárcel, sus abogados tienen la opción de llevarlo todavía a la Corte Suprema, que aparentemente no lo van a hacer porque no hay ninguna sanción concreta, así que yo no veo que haya ningún elemento de interés político o legal por parte de la Junta de poder de crear este sacudimiento en este momento cuando hay mucho escrutinio sobre las organizaciones internacionales. Quizá lo que podemos preguntarnos es cuál es el futuro del organismo, porque un pellizco grande de su presupuesto sale del gobierno de los Estados Unidos y tenemos ahora un presidente electo que precisamente no está para estas fiestas. Y este organismo, junto con el Banco Mundial, surge de un orden mundial generado tras la Segunda Guerra Mundial que ha cambiado de tal modo que ahora vemos otras realidades, como por ejemplo en China está organizándose con bancos para la cooperación y el desarrollo que dejan de lado el FMI hasta cierto punto, pero ya están construyendo su propia avenida, con lo que a lo mejor es que el nuevo orden mundial requiere dejar atrás esos organismos. Sí, y qué interés va a tener Trump con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario en los últimos mítines del fondo estaba a criticar de manera muy fuerte, muy contundente todo lo que Trump decía, todo lo que hablaba. Entonces, pienso que no será una relación tranquila, será una relación siempre de conflicto. Y con la directora general del fondo en esa posición un poco más fraca, es algo que amenaza la conducción de los trabajos para el fondo. Por fortuna para el fondo, el tema y el debate de la recapitalización pasó en el gobierno de Obama, le costó muchos años, pero lo sacó adelante, así que probablemente el tema financiero no sea un asunto fundamental en los próximos años inmediatos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hoy se produce aquí en Estados Unidos un acontecimiento importante en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Se requiere una explicación breve para entender lo que pasa. El pasado 8 de noviembre se llevaron a cabo los comicios, ganó el señor Donald Trump, derrotó a Hillary Clinton, ella candidata demócrata, el republicano. En lo que tiene que ver con los votos ciudadanos, los votos de las personas que fueron a las urnas, Hillary Clinton ganó por más de 2.800.000 votos.
Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una elección indirecta, la gente vota en los estados, en cada uno de los 50 estados, por unos delegados que van a lo que se llama el colegio electoral, que tiene un total de 538. Ese número se deriva del total de escaños de la Cámara de Representantes, que son 435, más el número de senadores que tiene cada uno de los estados. Cada estado tiene 2 senadores. Esos miembros del colegio electoral son los que votan para elegir realmente al presidente. Y esa votación se lleva a cabo hoy. En lo que tiene que ver con los electores, los miembros del colegio electoral, según el escrutinio del 8 de noviembre, Donald Trump tiene 306, Hillary Clinton tiene 232. Y ha habido ocasiones en que el presidente no es el que obtiene mayor número de votos ciudadanos. Ha pasado en 5 oportunidades, como ocurrió en las elecciones del año 2000 con Al Gore y con George W. Bush. Pero lo que está pasando es que muchas personas dicen que para que Donald Trump no llegue a la presidencia, deberían algunos miembros del colegio electoral cambiar de opinión, voltearse, para decirlo en español. Esos votos que van a producirse hoy se van a contar el próximo 6 de enero aquí en Washington, en el Congreso, en una sesión importante presidida por el vicepresidente de Estados Unidos, en este caso Joe Biden. La pregunta es, ¿cree usted que hay alguna posibilidad de que se volteen más de 30 miembros del colegio electoral de los 538 y que Donald Trump finalmente no gane? ¿Puede llegar a pasar algo así? La verdad, no creo que suceda. Es un mero trámite, ha sido un mero trámite en la historia de la democracia estadounidense y lo va a volver a ser. De hecho, salvo casos muy peculiares, y en este caso, como ha llegado Trump, todo es peculiar, nunca se habla de esto. Los periodistas no solemos hablar del voto del colegio electoral porque suele ser algo sumamente anecdótico. Solamente le harían falta 37 votos republicanos que dieran la vuelta y, bueno, a nivel de números tampoco son tantos, es cierto, pero creo que sería un golpe sobre la mesa tan fuerte hacia la democracia estadounidense hacia el sistema, que ni siquiera muchos demócratas están a favor. La propia Casa Blanca se ha manifestado con muchísima prudencia al respecto. Es algo, digamos, que va en contra de los principios democráticos del país, y aunque haya mucha gente que esté en desacuerdo con que Donald Trump sea el presidente, más aún con lo que ha surgido ahora a través de las agencias de inteligencia que dicen que confirman que Rusia ha intervenido de manera explícita en las elecciones, aún así, pese a todo eso, pese a todas las excepcionalidades que estamos viendo ahora, sería un duro golpe para el sistema democrático estadounidense y no creo que vaya a llegar a ninguna parte. Pepe, el colegio electoral es un invento de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de este país, entre otras cosas porque él decía que ahí podría controlarse un poco la situación en caso de que los ciudadanos se equivocaran radicalmente en la elección. En efecto, se buscaba eso y se buscaba igualar a los estados, que los estados pequeños no tuvieran desproporcional atención en las elecciones para que los candidatos no se centraran en los estados más populosos. Estamos viendo justamente que esa lógica, ¿no? La lógica era, bueno, necesitamos electores que sean sabios, inteligentes, porque a veces el pueblo puede cometer errores, puede ser manipulado por políticos inescrupulosos que dicen mentiras. Esa prueba, si esa fue el rasero original de la creación del colegio electoral, bueno, pues esta podría ser una prueba de fuego. Pero yo coincido con Raquel, no va a ocurrir nada. Es decir, es un buen tema de conversación, pero francamente ni hay precedentes históricos. Legalmente sería pues muy dudoso que eso sucediera, porque en algunos estados está prohibido, de hecho, que los electores volteen la tortilla. Es decir, tienen una obligación vinculante de votar por el candidato que fue el mayoritario en la elección del estado, así que se ve muy complicado. Independientemente de la aritmética, creo que más que nada tiene que ver con un asunto de todo el revuelo que está ocasionando el tema de Donald Trump. Creo que tienen razón los electores que están pidiendo mayor información, especialmente por esta suspicacia de que pudo haber una injerencia de Rusia en el proceso político, no necesariamente en la votación, pero por ejemplo en haber provocado toda esta serie de escándalos de las filtraciones de correos. Así que probablemente la argumentación está allí para que se dé una naturaleza diferente de este voto, pero yo creo que al final, el 6 de enero, o si nos enteramos del resultado por filtraciones, no vamos a tener ninguna sorpresa. Donald Trump será el presidente de Estados Unidos. Julián. Yo pienso que las encuestas estaban ciertas porque estaban a decir que Hillary tenía más votos que Trump. Ella terminó con 2.8, 2.9 millones de votos más que Trump. Y ahora las encuestas también están a decir una otra cosa muy importante, que tenemos 53 o 54% de los americanos que están a aprobar el gobierno del presidente Barack Obama. Y al mismo tiempo tenemos Trump señalizando que va a desmontar
el gobierno del presidente Barack Obama. ¿Y con qué legitimidad está haciendo todo eso? Con la legitimidad de ese sistema de un colegio electoral. Entonces, estamos ahora a terminar una presidencia del país más rico del mundo, con una aprobación récord desde los años de Ronald Reagan, que los Estados Unidos no venían una aprobación de más de 53, 54%. Y un nuevo presidente que tuve menos que 50% de los votos va a desmontar todo o que el otro hizo. Entonces, pienso que es una hora, sí, de este país refletir, repensar si ese sistema es el sistema ideal para el siglo XXI. Pero ese debate hace tiempo que funciona y no cambia, porque es que esto lo escribió Hamilton, está el Federalista 68, que es el papel que lo explica, que se puede encontrar en las redes para quien le interese. Y hay precedentes, hay 3 veces que se ha volteado esto, por lo tanto no sería la primera vez que ocurriera, pero yo coincido con los compañeros que no va a ocurrir, y es que aunque ocurriera, entonces el resultado sería la Cámara de Representantes, que sería quien tendría que decidir esto, y como es de mayoría republicana tampoco... A lo mejor lo que pasaría es que pondrían otro republicano que no Trump, pero bueno, esto es hablar por hablar porque no va a pasar. A mí lo que me preocupa de esto es que ha habido grandes electores que han pedido información respecto al supuesto ataque informático ruso que habría condicionado las elecciones y no se les ha facilitado esta información, con lo que esta gente tiene menos mecanismos ahora para llevar a una decisión correcta hoy que la que tuvieron seguramente electores en tiempos pasados. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. El Times Higher Education, del periódico The Times en Londres, publica una lista de las mejores universidades del mundo. Y en esta ocasión, por primera vez, además, ha quedado en el primer puesto la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en el Reino Unido. Está de primera Oxford, de segundo el California Institute of Technology en California, de tercera la Universidad de Stanford, también en California, en Palo Alto, en el número 4 la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en el número 5 el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cerca a Boston, en el número 6 la Universidad de Harvard, también en Cambridge, Massachusetts, en el 7 Princeton de Estados Unidos, en el 8 el Imperial College de Londres, en el 9 está también una universidad tecnológica y en el número 10 está la Universidad de Berkeley en California. Lo que llama la atención es que de estas 200 universidades que están en el ranking, 148 están en Estados Unidos y 91 en el Reino Unido. Es que el resto del planeta, bueno, aparte de que en Europa continental hay universidades importantes, ¿la educación es tan mala o qué es lo que pasa? No, pero claro, es que estos estudios siempre hay que mirar mucho quién los hace para entender todos los resultados, ¿no? Y que usted está comentando, quien está primero son todas universidades anglosajonas, no por decir que no sean buenas, al contrario, seguramente serán las mejores, pero a lo mejor ofrecen un tipo de educación, unos conocimientos y una preparación de la gente para el mundo que no necesariamente deben ser las mejores para gente que viene de según qué parte, aunque, insisto, esas son universidades maravillosas que también seguramente ahí no cuentan cuánto cuesta, porque debe ser mucho dinero. Yo lamentar, ahí usted recordará que hace poco hablábamos en el programa del informe PISA sobre la educación en diversas partes del mundo. Sí. Estamos detectando cómo en países asiáticos son los que se detecta que están mejor preparados, especialmente en matemáticas y en comprensión lectora. Entonces hay que ver qué evolución lleva eso y también lamentar que en España pues solo hay 2 centros que están dentro de este estudio, es de donde vengo yo, aunque me alegro de que mi alma mater, la Autónoma de Barcelona, sea la mejor en ese sentido. Juliano Basile. Y yo pienso que tenemos que ver quién está haciendo ese ranking también. No quiero decir que no es un ranking que no debemos considerar, pero mire, si vamos a hacer un ranking de equipos de fútbol en Brasil, mismo después del 7-1, vamos a poner 10 equipos de Brasil en este ranking. Entonces, es un ranking que es hecho por los británicos y Oxford está en primer lugar. Son universidades muy buenas. Tenemos que atentar también, tenemos que observar también que estas universidades tienen mucha diversidad, muchas personas especialistas de varios países. Entonces, normalmente con más personas de otros países, las universidades cambian sus experiencias y se quedan mejores en el ranking. Raquel Godos. Me pregunto si más allá de dar una mejor educación
respecto al resto, lo que son quizás sean las más influyentes del mundo, las que sacan a gente con mayor capacidad de influencia del mundo, no necesariamente mejor preparados. La cuestión es que en esas universidades se congregan las mayores fortunas y los mejores cerebros porque han sido capaces de capitalizar a través de becas para la gente que no tiene recursos y a través de financiación a base de cheque a aquellos que sí los tienen, ¿no? Entonces creo que más allá de que, por supuesto, son muy buenas universidades, tienen sobre todo el gran don de capitalizar la influencia mundial. Una de las cosas que aprendí en la Benemérita Universidad Autónoma Metropolitana, que por desgracia no está en la lista, es que nunca debe uno concebir a las universidades como islas, ¿no? No están ajenas al resto de la sociedad. Y creo que la lista, independientemente de posibles prejuicios metodológicos, ¿no?, a favor de los anglosajones, sí muestra eso, ¿no?, el tema económico. Cuando tú ves que una educación en nuestros países siempre está bajo cuestiones presupuestales, fuertes presiones fiscales, ¿no?, que permiten que en la mayoría de los países, por ejemplo de América Latina, que está básicamente desaparecida en la lista, la educación sea gratuita. Si comparas eso con una matrícula de 50 a 60 mil dólares anuales en las universidades élite, claro, es una barbaridad. Solo Harvard tiene un patrimonio de más de 17 mil millones de dólares que permite justamente que personas de todos los estratos sociales lleguen a esa universidad. Entonces yo creo que también hay un tema económico sumamente importante que define un poco el perfil y el alcance de las universidades. Último minuto, nos quedan 60 segundos. Se murió Sasa Gabor, actriz húngara nacionalizada en Estados Unidos, rodó muchísimas películas, tenía 99 años, 9 matrimonios. Hay varias frases de Sasa Gabor aquí. La primera: uno debe casarse por amor y seguir casándose hasta que lo encuentren. La segunda, dijo: yo no sé nada de sexo porque siempre estuve casada. Y la tercera dice: ser amado es fortaleza, amar es debilidad. ¿Cuál le gusta más de las tres? 40 segundos entre todas. La última que usted dijo. Es muy contento de que esta señora llegó aquí en un momento en que seguramente ahora no sería posible, porque si vienes de Hungría ahora para Estados Unidos lo tendrías más complicado, y cinematográficamente también relevante. La recordamos en grandes papeles. 10 segundos. Bueno, le estaba peleando a Fidel a ver quién se moría más tarde y ganó. Creo que es una de las personas con más obituarios escritos en los últimos 10 años y aguantó estoicamente, incluso con 9 años de desventaja. Julia. Sí, pienso que podemos comparar a Gabor con Greta Garbo, porque Greta Garbo decía que deseaba quedarse sola. Gabor murió con muchas personas muy bien acompañada de todos sus amigos. Pepe. Bueno, yo creo que rompió el campeonato mundial de matrimonios con 9 y una de sus frases era también que los esposos son como los fuegos, que se apagan cuando no les haces caso, así que ahí va una recomendación para la gente. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero mañana en Cruz de Prensa.